¿Qué tal, amigos de Hora Cero? Estamos en la sede de aquí de nuestro quincenario en el centro de Monterrey, Nuevo León, en el barrio antiguo, con esta edición especial para recordar a uno de los grandes jugadores del fútbol regiomontano, Tomás Juan Boy Espinosa, que acaba de fallecer víctima de una complicación pulmonar. Tengo aquí a mi lado un especialista de fútbol, al profesor José Luis Esquivel, decano del periodismo deportivo, con el que vamos a interactuar recordando en el anecdotario al jefe Boy. Profesor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estoy yo desde luego con mucha honestidad, haciendo correcciones cuando creo que tengo razón, y una de ellas pues es en el caso mío. Soy uno de los que tienen más años en el deporte de Monterrey, pero yo creo que el decano no. Reconozco que hay algunos colegas que todavía están en la trinchera, y efectivamente sí, me toca revivir etapas, ¿verdad?, anécdotas, y con mucho gusto lo hago, ¿verdad? Pero no como decano, sino más bien... Bueno, profesor, vamos a dejarlo como el profe Esquivel, ¿verdad? Bueno, Porque aquí hay varias generaciones de periodistas aquí en Monterrey. Profesor, a ti como directivo de Tigres, periodista, a lo largo de muchos años, décadas, te tocó conocer, interactuar, tratar personalmente a Tomás Boy. ¿Qué apunte tienes para empezar con respecto a la figura que fue el jefe Boy aquí para el fútbol mexicano? ¿Cómo no? Yo lo recuerdo desde luego como cronista, como periodista de cancha y como fotógrafo además, porque esa fue mi característica, estar abajo y captar fotografías y hacer las entrevistas y las notas que se prestaban para más cercanía y más emoción. Y en ese sentido, entonces, me tocó pulsar muchas circunstancias de los jugadores de Tigres y de Rayados en ese tiempo, y en este caso de Tomás Boy. A mí me tocó también ser parte de aquella camada de reporteros que lo recibimos, lo saludamos por primera vez en las oficinas de Tigres, que por cierto estaban en la avenida Pino Suárez, entre Ruperto Martínez y la calle de Espinosa. Yo tengo en el cerebro ese momento en donde nadie nos imaginábamos lo que sería el futuro de este gran jugador, que venía del Atlético San Luis, había debutado en el Atlético Español, y pues se presentaba como un jugador muy hábil. ¿Qué calificación le puedo dar yo a la luz de la historia? Que es, después de Claudio Lostanao, el jugador de la media cancha más brillante, por tres características que nos sorprendió todavía joven. A mí me sorprendió su estilo de juego. La primera característica era su plecara inteligencia para moverse, ¿verdad?, y atinar la jugada, el pase. Era además un hombre de mucho carácter, desde el momento en que su rebeldía, de la que él presumía, porque llegó presumiendo de su rebeldía, ¿verdad?, porque eran los años del rock, decía, ¿y por qué no puede ser uno también un rebelde en la cancha? Y me llamaba la atención que efectivamente era al único que respetaba, no se me olvida, ¿verdad?, era a Osvaldo Batocletti, que en aquel entonces se mencionaban como compadres. A Osvaldo Batocletti, y él decía que también le tenía reverencia a Claudio Lostanao. Lostanao, que fue su entrenador, pero que llevó una relación bastante personal. Él decía, el viejo sabe mucho de fútbol y tiene los pantalones bien puestos, decía del peruano. Así es, y se identificó mucho con Claudio desde que estuvo aquí, y lo tomó como un modelo en su misma personalidad, curiosamente, y en su clase futbolística. Ese Tomás Boy también era
un hombre de arranques, de muy difícil control. Él mismo se arrepentía después, Él mismo se arrepentía después. A mí me tocó ser motivo de sus disgustos frecuentes. Una de las ocasiones más representativas de esa explosión emocional de él fue cuando trató de brincar la malla del estadio universitario a un lado del túnel por responderle a unos aficionados que lo estaban abuchando y recriminando porque Tigres había hecho un mal papel en ese juego, y se empezó a escalar la malla. Y yo ya iba saliendo cuando me doy cuenta, ¿verdad?, de ese arranque, y pues empiezo yo a captar las fotografías. Y desde arriba me decía que me iba a ver, ¿verdad? No brincó, ya fueron ahí a decirle Tomás, etcétera. Y la espera, ¿cuál fue? Pues que en la semana me quebró la grabadora, me quebró la cámara y todo. Y don Carlos Miló pues habló con él y etcétera. Bueno, pues él después, ¿verdad?, iba a las puertas de mi casa y me decía, son cosas del fútbol. Él era así, muy explosivo. Te lo digo porque a mí me tocó reportearlo. Tuve la enorme fortuna, una coincidencia del destino que pues le agradezco mucho al periodismo que me dio, de haberlo cubierto a Tomás Boy. Uno crece con su ídolo de infantil y luego después ya estás con él interactuando. En el trato Tomás Boy era altivo, voy a utilizar la palabreja, él reconocía que era mamón. Sí, decía, pues no sé, a lo mejor por cómo mi apellido, porque soy chilango. Él era de ancestros alemanes, hasta donde sé. Y él en la cancha era un líder, estuvo confrontado directamente con Carlos Milok, que lo sentó. Esa, pues tengo que decirlo, fue como que una de las humillaciones, ver al jefe Boy calentando ahí el banquillo, mientras el equipo Tigres, que en aquel entonces pues tenía malas rachas, pues en aquel entonces no brilló, y en ocasiones lo metía, no lo metía, y de alguna forma él como que percibo que se fue desanimando. Recordemos que en la última etapa creo que se retiró en tiempos de Arpad Fekete en el 88, ya él ya no tenía tanta continuidad. Sin embargo, todos los compañeros todavía lo respetaban. A Tomás lo veían como el jefe en esa camada, y se fue bien en el sentido de que él se fue con altura, se fue con dignidad. Él decidió irse. Él decidió irse, ya no le daban las mismas circunstancias para brillar, ¿verdad?, por el mismo físico, él mismo lo reconocía. Ya tenía lesiones. Esa fue una. Pero él decía siempre, aunque ya no corría tanto, él decía que se ubicaba mejor, corría menos, y nunca perdió el toque. Nunca perdió el toque. Y él decía eso, o sea, puede uno crecer la panza, puede uno faltar las piernas, pero el toque jamás se pierde. Y eso pues lo veíamos maravillados los que íbamos al estadio universitario. Recibía la pelota y se la ponía en el pie o en la cabeza al rematador. Era exactamente. Tenía ese don, pero hasta el último momento como jugador siempre fue polémico, siempre fue directo, no se guardaba nada. Así es. Y eso yo creo que le agradecemos en un universo profesional como es el fútbol, que está, como dicen los mismos jugadores, lleno de mentiras y de hipocresía. Y retomando el origen de esa imitación que él decía hacer de Claudio Lostanao, lo menciona en una entrevista que le hacen para un libro de sus grandes amigos, y solamente menciona 3: Claudio Lostanao, Barbadillo, Jerónimo Barbadillo, y el señor José de Jesús Aceves, el Güero Aceves. El Güero Aceves, que siempre estuvo con él. Y le dicen, solo un mexicano. Y platicaba la anécdota de que al mexicano, ¿verdad?, en esos ejemplos de que cuando va saliendo
el animalito pues les tiran. Igual, no me quieren, porque dicen que soy egocéntrico, porque dicen que soy mamilas, porque dicen que soy muy personalista. Pero díganme, ¿quién le ha metido un gol al América como el que yo le metí burlando a 6? Y si en cambio aplauden a Maradona con el gol del siglo, etcétera. Ese era Tomás. Pero fíjate, hablando del Tomás jugador, yo creo que los que compartimos no el escenario, pero sí la perspectiva del fútbol de ese tiempo, creo que no hemos visto a un armador tan fino como Tomás. Realmente yo lo veo como Rivaldo, un Rivaldo pues ya brilló en los 2000, pero yo lo veía a Tomás como un larguirucho tipo Rivaldo, tipo Zidane, proporciones guardadas de proyección, recibía la pelota, la escondía, la dirigía, corría en la cancha, daba largas zancadas, metía el cuerpo muy bien, y eso lo vemos a lo largo de los años, que mantuvo un estándar de calidad como jugador increíble, impresionante. Tenemos la memoria gráfica del el gol que le hace a Pumas en la vuelta en el 78 en la final. Así es. Que se quita a dos jugadores con un dribbling impecable. O sea, dos recortes, centra a Mantegaza. Mantegaza, quién sabe por qué estaba solo. O sea, ¿dónde estaban los defensas? Mantegaza le saca la vuelta, no me acuerdo quién es el portero de Pumas, se hace el autopase, creo, y pues la empuja para el triunfo. No, para mí es de los 10 jugadores, más, desde luego, distinguidos de todo México a lo largo. Y tenemos figurones. Lo que pasa es que antes se tomaba en cuenta mucho lo que hacían los de la capital. Acuérdate que como país centralista, pues todo lo de México eran los que se exportaban cuando se empezó, y poco se volteaba para acá. Tan es así que ni en el Mundial del 70 tomaron en cuenta a Monterrey, hasta que empieza poco a poco a ganarse. Y si Tomás hubiera estado por allá, hubiera sido material de exportación de los primeros a Europa. Él decía todavía al final, me comparan con Zinedine Zidane, pero yo corría más. Y sí, efectivamente es un artista de la cancha, Tomás. Y también no hay que olvidar que era un mediocampista consagrado. Y sin embargo era goleador, 104 goles. Tenía gol, uno de cada 4 partidos anotaba Tomás. Y las facturas de Tomás eran bellísimas. O sea, él no hacía goles feos. O sea, eran tiros libres o disparos de fuera del área. Eventualmente remataba de cabeza, no era un gran rematador. Pero no sé si recuerdas, profesor, en la final del 82 contra Atlante, primero había anotado un gol tempranero Lalo Moses, y en el segundo tiempo la remontada la empezó Tomás con un gol de cabeza. Sí. Un gol de cabeza inusual para Tomás, que se le acomoda, creo que fue al ángulo derecho de la Volpe, y luego después ya viene el gol de Goncalves. Pero tenía una factura de goles bellos. Así es, era el artista de la cancha. Y yo estoy convencido también de que Tomás, ¿verdad?, debiera de haber estado desde antes en el Mundial. Pero bueno, no. En el 7-8, vamos a recordar, amigos, en 1978, los Ratones Verdes, el mayor fracaso mundialista de México en Argentina, estuvo pues protagonizado por una camada de jugadores que aquí eran muy brillantes. O sea, a ver, vamos a hacer el recuento. Espilar, Nájera, De la Torre, ¿quién estaba arriba? Hugo Sánchez. Estaba Hugo, Cristóbal estaba. Tena no fue, Tena no estaba, lo quitaron. Exactamente. Eran jugadores caseros que brillaban mucho. Armando, ¿quién armaba el juego, profesor? ¿Te acuerdas de esa selección? ¿Quién estaba de 10 armando el juego en el 70? Manso. Ok. Pero fíjate, haz un recuento de quiénes eran jugadores de los equipos capitalinos.
Mira, hay otra anécdota. Bueno, Pilar se coló por ahí, ¿verdad? Pilar Sí, Reyes exactamente. en la portería, Sí, pero sí. porque era innegable, ¿verdad? No, Pilar era superior en todos sentidos, inclusive a Pablo Larios y todos los que ya estaban ahí. Pues sí, sentó a Pedro Soto, que estaba en el América, creo. Exacto. Y tenemos el caso, por ejemplo, hablaba yo de el pues desafortunado, ¿verdad?, momento en el que Tomás Boy, ya con las características del carácter que tenía, es tomado en cuenta, ahora sí, como en el 86, el capitán del equipo, por los jugadores y por Bora Milutinovic. Y por encima de Hugo, que era la gran figura. Es ahí donde yo voy, desafortunado momento, porque Hugo pues esperaba que fuera. Y entonces hay una anécdota en donde le preguntan a Tomás, ¿es cierto que tú le dijiste en el vestidor, Hugo, en España tú serás lo que quieras, pero aquí yo soy el capitán? No, dijo, esas son mentiras. Lo que sí le dije yo, solamente es pues que trabajáramos para el equipo. Pero entonces ya era Tomás el capitán elegido pero en el 78 no. ¿Y qué pasó? También para contextualizar el ambiente de la capital sobre la provincia, que le llamaban mucho, pues que decían que el campeonato de Tigres en el 82 no tenía mucho mérito, en el 78 no tenía mucho mérito porque a los Pumas le quitaron a los jugadores para llevarlo a la selección. Eran los equipos que concentraban, los de la capital. ¿Cómo iba a ir Tomás? Pero cuando sí va en el 86, es él. Fíjate, Tomás tiene una marca anecdotaria nada más. Tomás en el 86 pasa a la historia de la selección mexicana como el jugador activo de más edad que debuta en un mundial. Así es. 35 tenía Tomás en el 86. Pero fíjate, volviendo a los años que pudo haber jugado en la selección en la generación perdida del 82. Creo que hubiera llegado en sus jugos, Tomás. Sí, en una madurez plena. Y bueno, de hecho él estuvo en la eliminatoria, ¿no? Tomás fue de los que se lo cargó la malaria cuando perdió allá en ¿dónde? En Sudamérica o en el Caribe, donde en el Caribe. Fue eliminado en el Caribe contra Haití, o no me acuerdo contra quién. Fue Haití. Y ahí quedó. Sí, por eso yo digo que debiera de haber estado desde antes, y ya hoy nadie le quita el mérito, lo dicen sus compañeros, sus colegas, no porque ya no esté, sino lo reiteran, lo que sentían ellos desde esa época, y lo proclamaban, de los 10 mejores y hasta la fecha, ¿no? Por esa calidad de juego, por esa... Mira, le tocó estar, en su tiempo estaban en la media cancha, yo me acuerdo de grandes armadores que vinieron a México, mexicanos, yo creo que nomás puede ser él, Benjamín Galindo, armadores, así como 10, eran él, Galindo. Le tocó en el tiempo de él otros mediocampistas muy finos como Brailovsky, Vacas, los que Carlos vinieron. Reynoso es el... sí, es el referente, yo creo que sí, de los mejores que ha venido al fútbol mexicano. Y él, siendo mexicano y estando en un equipo de la provincia, como lo mencionas, ¿sí? Brilló con luz propia. Nos dio ese sentido a los que somos aficionados Tigres de pertenencia, de poder presumir algo, de lo muy poco que se pudo presumir en esa década de los 80 después del campeonato. Pues Tigres tuvo temporadas muy malas que se sostenían por el espectáculo que daba Tomás y principalmente que fue la batuta del equipo a lo largo de esos años, y que de alguna forma nos hacía sentir que ir al estadio valía la pena. Fíjate, o sea, era un gran espectáculo verlo a él o verlo a él junto con Barbadillo, esa dupla endemoniada. Y lo dicen los aficionados de aquella época, que todavía hay muchos, pero lo dicen sus compañeros, ¿eh? Uno de ellos, con una franqueza encomiable, Roberto Gómez Junco.
Gómez Junco muy generoso en sus comentarios. Llega en el 77 callado, porque Roberto era muy opacado en su trato, y fueron compañeros de cuarto de habitación en muchas temporadas, en el viaje que hicimos, porque me tocó ser el reportero, ¿verdad?, de los Tigres en Europa. También coincidían en todo. A pesar de lo difícil que era Tomás, Roberto siempre encontró el lado, porque era muy callado, era muy aceptado. Y Tomás no, Tomás era difícil. Y sin embargo lo reconocen. ¿Por qué era difícil? Porque él decía, me dicen que soy egocéntrico, pero ¿quién hace las jugadas que yo hago? Eso sí. Y fíjate, en la etapa como técnico, no fue del todo afortunado. O sea, le faltó su campeonato en el 2011, subcampeón con Morelia, contra Pumas. ¿Fue contra Pumas? En Sí, la final. En la final. 2011, él se quedó en la orilla, y los demás equipos, pues realmente no tuvo mucha fortuna. Pues, ¿qué dice el Pastor Lozano, que fue su pupilo en Morelia? Ese campeonato de Morelia fue de Tomás, aunque el que cargó la copa, pues fue Tena. Fue Tena, sí. ¿Verdad? Ese era Tomás, un gran, enorme también, entrenador, guía, motivador, ¿verdad? Pero si no se le dieron los campeonatos, no le quita mérito a su trabajo. Es como cuando platicamos acerca del espectáculo del fútbol, que es meter goles, y dice alguien, te da aficionados, conquistas aficionados, pero si quieres conquistar campeonatos, la defensa es lo que hacía Tomás, ¿verdad? Impulsar mucho el espectáculo, el buen juego, pero no se le dieron los campeonatos, y eso no le quita mérito. No, a ninguno. Ya para terminar, profesor, pues un apunte final para despedirnos de esta edición especial recordando a Tomás Boy. Bueno, pues mis vivencias siguen desde luego latentes, en razón de todo aquello que él traía en su interior por herencia. Lo dijo muchas veces, porque vivió una tormentosa relación con su papá, que no quería que fuera futbolista, y tuvo que irse de su casa, ¿verdad?, porque su madre se lo recomendó para que pudiera alcanzar sus metas. Y entonces, lo que hoy debemos entender del humano Tomás Boy es todo el trauma que traía de las golpizas, de los malos tratos de su papá. Él lo revivió mucho. Yo creo que tenemos que hacer un estudio para valorar esa personalidad, y a veces no enfocarnos solamente en cómo era, porque eso lo hizo el hombre y el deportista que hoy añoramos, y al que se le van a hacer homenajes que debieron habérsele cumplido en vida para que lo saboreara y no post-morte. Sí, pues así es. Lamentamos que en vida, hermano, en vida no le hicieron el reconocimiento debido a Tomás Boy, pero seguramente todos los aficionados, yo incluido, le reconocemos a Tomás, le agradecemos todo el fútbol que nos dio a lo largo de estos años. De hecho, yo reconozco que yo me enamoré del fútbol viendo a Tomás Boy con su despliegue de arte plástico que plasmaba en la cancha. Vamos a recordar por siempre a Tomás Boy, que se queda como un histórico, y afortunadamente lo indujeron al Salón de la Fama a tiempo, y pudo gozar esa dicha y ese reconocimiento. Allá sí. Y ese es el Tomás que va a quedar también en la leyenda, pero al lado de otros figurones, ¿verdad?, guiados en esos campeonatos por Carlos Miló, Batocletti, Barbadillo, en tiempos de competencia también de mucha altura con los Rayados de Monterrey, Milton Carlos, Rubén Romeo Corvo, Bertocchi, etcétera. O sea, era el fútbol que exigía la recuperación de la plaza, ¿verdad?, para llegar a los linderos de la capital con calidad y con prestigio. Pues sí. Bueno. Él contribuyó mucho a eso.
Pues nos quedamos con la buena memoria de Tomás Boy. Gracias a todos por seguirnos en esta edición. Nos despedimos aquí sus amigos periodistas, profesor José Luis Esquivel, su amigo Luciano Campos. Hasta la próxima.